Continuamos con la cobertura electoral para semaneconómica.com. Hoy comentaremos la decisión de ayer de admitir a trámite la solicitud de inscripción de candidatura de Julio Guzmán. Javier, ¿cómo se llegó a esta decisión? Bien, lo que decidió ayer el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 es admitir a trámite la candidatura de Julio Guzmán. Esto significa que si no se presentan tachas hoy o mañana, o si se presentan pero son declaradas infundadas en última instancia, va a ser inscrita la candidatura de Julio Guzmán por fin en los próximos días. Esto, de todas maneras, hay que señalar que es contrario a lo que se esperaba, considerando la resolución del viernes pasado del Jurado Electoral, porque allí hicieron observaciones a la solicitud de inscripción de la candidatura muy parecidas a las que había hecho antes el Registro de Organizaciones Políticas y que el partido Julio Guzmán no había podido superar. Sin embargo, en esta instancia consideraron que sí habían sido superadas las observaciones y por eso admitió a trámite la candidatura. Si se superan todos estos problemas, en los próximos días ya podríamos asegurar que Julio Guzmán va a poder candidatear sin ningún problema. Esto, de todas maneras, trae correlato político, ¿no? ¿A ti qué te parece? Sí, definitivamente. Yo creo que, para empezar, Julio Guzmán ha tenido mucho de qué beneficiar mediáticamente en las últimas 3, 4 semanas que ha surgido este problema, ¿no? Es algo que ha ayudado a que él salga mucho en la tele, en la radio, en internet, y ha ayudado a que mantenga su momentum en las encuestas. Cuando se resuelva esta decisión en estos días y ya por fin se tenga claridad sobre su candidatura, creo que la campaña va a regresar a la normalidad, ¿no? Y eso significa de que él ya no va a tener este apoyo mediático que ha tenido y va a tener que regresar a pelearla un poco más, quizás poner un poco más de esfuerzo para mantener este crecimiento en las encuestas, ¿no? Y aparte, otro tema a considerar es que creo que el Jurado Nacional de Elecciones, en este caso, ha priorizado la participación política por encima de los temas administrativos detrás de la inscripción de la candidatura, lo cual a mí creo que me parece que está en lo correcto, porque quizás si es que no lo hubiera hecho, la legitimidad del jurado como ente electoral ante la población hubiera sufrido un poco y quizás hubiera también golpeado toda esta reforma electoral que se quiere llevar, ¿no? Bueno, tienes razón. El jurado electoral, de todas maneras, lo que hizo fue priorizar el derecho. De hecho, lo mencionaron expresamente en la sentencia. Y sobre lo primero que decías, si uno mira datos históricos, sí, pues Julio Guzmán va a tener un muy difícil reto en los próximos días, en las próximas semanas, porque es un candidato con un voto volátil. Es un candidato que no tiene un voto como sí lo tiene Keiko, que ha sido consistente durante varios meses. Ese 30% casi no se ha movido durante los últimos 5 meses. En cambio, el de Julio Guzmán ha crecido muy rápido. Y cuando eso ha pasado antes en la historia, por ejemplo, cuando pasó con Susana Villarán o cuando pasó con Fujimori en el 90, ese crecimiento dura poco. Llega a cierto techo y luego empieza a caer. Es muy difícil mantenerlo. Cuando Susana Villarán creció luego de que el jurado tachara a Curi en los últimos días de agosto del 2010. La candidatura de Susana Villarán comenzó a crecer en septiembre. Creció durante 3 semanas hasta un punto en el que le llevaba 12% de diferencia a Lourdes Flores, pero luego en los últimos días empezó a caer al punto en que el resultado final fue una diferencia de 0,48%. Y bueno, lo mismo pasó con Fujimori, no tanto en el sentido en que cayó, sino que solo creció durante 3 semanas. Claro, que en el caso de Fujimori fueron las últimas 3 semanas de la campaña. Va a ser difícil para Guzmán, que tiene 6 semanas enfrente, mantener ese porcentaje, ¿no? Sí, y como tú has mencionado, ¿no? En el caso de Susana Villarán con Lourdes Flores, el monto total al final fue bastante reñido. Ipsos hace poco sacó una encuesta en la que ponía a Keiko Fujimori, una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Julio Guzmán en un 45 versus 43%, o sea, también creo que va a ser una lucha muy peleada. Y además, tenemos que tener en cuenta que más o menos el 40-45% de los votantes son los únicos que tienen claro y decidido por quiénes van a votar. O sea que más de la mitad de la población peruana todavía no tiene en claro. Y como sabemos, el voto en el Perú suele ser bastante volátil. Entonces creo que todavía nada está dicho en cuanto a Julio Guzmán. Y además, como hemos resaltado antes en semaneconómica.com, las mediciones de intención de voto en segunda vuelta hechas en febrero no han sido históricamente tan acertadas todavía, ¿no? En el 2011, en la medición de segunda vuelta en enero, cuando preguntaban qué hubiese pasado en una segunda vuelta entre Ollanta Humala y Keiko, Keiko ganaba por un gran porcentaje. Entonces, bueno,
si bien es la mejor medición que podemos tener hasta ahora, hay que tomarla con pinzas, porque no necesariamente va a ser 100% acertada. Hoy en día sí, tienes razón, es el candidato que parece que más pelea le haría en todo caso a Keiko Fujimori. Continuaremos con el análisis de la coyuntura electoral en semanaeconómica.com. Muchas gracias.